Buenos días, habla su compañero Montiel González Luis Bardo y en esta ocasión les voy a hablar sobre las tolerancias geométricas y después de dos que se definen de ellas, que es la tolerancia de forma y la tolerancia de posición. La tolerancia geométrica o las tolerancias geométricas que corresponden a la norma UNE 1121-1, dos puntos de 1991, son muy importantes ya que sería imposible el acoplamiento entre dos piezas o más si las tolerancias dimensionales no van acompañadas de estas tolerancias geométricas. Estas se definen como los errores máximos permitidos en la forma y posición de las superficies que constituyen las piezas. No es variable ensamblar un eje en un agujero si éstas poseen las dimensiones adecuadas y además poseen errores de rectitud, excentricidad y perpendicularidad, como en la imagen que se está presentando, la rectitud, la excentricidad y la perpendicularidad, cuando éstas tienen algunos errores o a fin de cuentas son muy adecuadas entre sí. Un gran problema o uno de los principales errores que pasa cuando nosotros estamos en la fabricación de piezas por medio de las máquinas o herramientas es que se pueden presentar distintos tipos de errores, lo cual fue la causa por la que se clasificaron los tipos de tolerancia para aceptar o rechazar las piezas en los grandes grupos. Las tolerancias de forma y las tolerancias de posición son en las que se dividen las tolerancias geométricas y de estas tienen otras subdivisiones. Por ejemplo, las tolerancias de forma se refieren a las piezas aisladas y se clasifican en rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, exactitud de un perfil y exactitud de una superficie cualquiera. Y sin en cambio las tolerancias de posición, que es la otra parte, se refieren a las piezas asociadas en conjuntos. Por ejemplo, paralelismo, perpendicularidad, inclinación, posición, concentricidad y coaxilidad, también como la simetría. Una vez entendido esto sobre las tolerancias geométricas, podemos entrar de lleno a nuestros dos subtemas, empezando por las tolerancias de forma y pudiendo definir algunas de sus ramas. Por ejemplo, la rectitud. La tolerancia de rectitud se refiere a la calidad y forma de una línea recta. La zona de tolerancia está limitada bien sea por un cilindro recto de diámetro t, tomando en cuenta cualquier tipo de medición. Se considera que la línea es recta siempre que se mantenga dentro de un cilindro tolerado o una superficie plana con altura h o una zona rectangular del lado T1 y T2, tomando cualquier tipo de medida. Como podemos ver en la imagen, la zona de tolerancia cilíndrica, la zona de tolerancia plana y la zona de tolerancia rectangular, en la cual se desprecia si la línea escapa de cualquiera de estas zonas, por ejemplo, se debe rechazar. Entonces no se toma en cuenta la línea si pasa o sobrepasa los límites. Como otra tolerancia nosotros podemos encontrar la tolerancia de planicidad, que se podría definir como un concepto que evalúa la calidad de la superficie plana. Esto en otras palabras se podría decir que es la tolerancia, la cual está comprendida en medio de dos planos ideales paralelos separados a una distancia t. Como podemos ver en la imagen, es un plano que es A, que está por encima, y el plano de abajo, que es B. El plano real vendría siendo nuestras ondulaciones, la cual nos dice que la superficie que se acepta cuando sus ondulaciones generadas durante el proceso de fabricación están comprendidas dentro de la zona tolerada. Esto nos quiere decir que si alguna de estas ondulaciones se pasan, se toma como un desprecio o no se tomarían en cuenta, ya que nosotros estamos poniendo un límite superior e inferior de esta. Entonces es contra las normas pasar de este tipo de líneas. Como otra tolerancia, nosotros podemos encontrar la tolerancia de redondez, también conocida más comúnmente como la tolerancia de circularidad. Esta no es muy difícil, ya que mediante esta tolerancia se acepta o se rechaza un círculo determinado si sus variaciones o errores están comprendidos o no dentro de la zona demarcada por las dos circunferencias ideales del radio R y R negativa. Estas son la distancia que hay entre los dos radios de las dos circunferencias. También podrá definirse de una manera más fácil como la zona de tolerancia, que está limitada por dos círculos concéntricos separados a una distancia t, que es una forma más sencilla de explicarlo. Y como otra tolerancia tenemos la tolerancia de cilindricidad, la cual permite valorar la calidad de una superficie cilíndrica.
Es la zona tolerada T, está comprendida entre dos cilindros rectilíneos ideales concéntricos. Incluso esta tiene una fórmula, la cual es T igual a R menos R minúscula, la cual es la diferencia entre los dos radios por medio de cilindros. Tenemos también la tolerancia de exactitud de perfil, que permite evaluar si una línea cualquiera cumple con la forma de su perfil teórico. La zona tolerada se define mediante una superficie cilíndrica ideal de diámetro T, cuyo eje es lineal teórica en cuestión. Esta es un poco no complicada, pero difícil de ver, ya que está definida como una superficie cilíndrica y no tiene que rebasar dado el diámetro que nosotros le demos. Entonces es para evaluar cualquier línea. También tenemos una tolerancia de exactitud de superficie cualquiera, la cual es un poco muy parecida a la tolerancia de planicidad, pero a diferencia de esta se refiere a la forma de superficie cualquiera, como su nombre lo dice, vaya. La zona tolerada queda definida por dos superficies separadas por la longitud T, x distantes a la superficie teórica, que sería de igual manera utilizando los círculos. Las tolerancias que hemos dicho hasta el momento se identifican también como tolerancias de forma para elementos aislados. En el siguiente cuadro que está presentando en pantalla se presentan los símbolos empleados en los planos y se dan los valores para dos tipos de tolerancia, que son la tolerancia amplia y la tolerancia reducida. Como podemos ver, los símbolos lineal, de rectitud, planicidad, redondez, sinuosidad y bueno, las que hemos mencionado, y la tolerancia amplia y la reducida, que son establecidas por las normas. Entonces esto nos facilita un poco entender las cosas y creo que nos beneficia, con respecto a la tolerancia amplia y tolerancia reducida, en la forma lineal cualquiera y en la forma de una superficie cualquiera no nos la dan, entonces es muy libre, por eso tenía diferencia o estaba muy diferente a lo que es la tolerancia de planicidad y a las anteriores. Bueno, una vez ya visto las primeras tolerancias, pasaremos a las tolerancias de posición, que es otro subtema, empezando por la tolerancia de paralelismo, que es la primera de este tipo de tolerancias, la cual se refiere al paralelismo que debe guardar una recta o un plano con respecto a un elemento de referencia. Este elemento ser otro plano u otra recta. En otras palabras, sería la zona de tolerancia que está definida por otros dos planos, paralelos entre sí obviamente, y al plano de referencia separados a una distancia t. No varía mucho de la primera, pero a diferencia, esta tiene algunas peculiaridades, ya que la zona de tolerancia está definida por un cilindro de diámetro t del eje paralelo de la referencia, cuando el valor de la tolerancia viene predecido por el signo que se muestra abajo, que es un círculo y una línea. La siguiente es la tolerancia de perpendicularidad, en la cual nos muestra en la imagen o nos da a entender que la zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro t de eje perpendicular al plano de referencia, cuando el valor de la tolerancia viene precedido por el signo que les acabo de mencionar, que está al lado del 0,01. La zona de tolerancia está definida por los planos paralelos entre sí, perpendiculares al plano de referencia y separados por una distancia t, la cual nada más nos indica en la cual una es cilíndrica y la otra por un plano de una distancia plana, vaya. También nosotros tenemos la tolerancia de inclinación, en la cual nosotros podemos ver que la zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados a una distancia t, inclinado a un ángulo que nosotros podemos especificar respecto al plano de referencia. Entonces por eso la posición es muy importante, o bueno, entra en el de posición, porque también hay normas para ese tipo de cosas, o en este caso para la inclinación. Entrando más en lleno a lo que es la tolerancia de posición, la podemos definir como la tolerancia, la zona de tolerancia que está limitada por un cilindro de diámetro t, cuyo eje está posicionado o en posición teórica exacta de la recta controlada. ¿Qué nos quiere decir esto? Como en la imagen que se presenta, nosotros podemos ver el eje de un taladro, por así decirlo, es el ejemplo, debe encontrarse en el interior de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0,05 milímetros,
cuyo eje está en la posición teórica exacta en la relación de los planos de referencia C y D. Nosotros podemos observar que existe un eje posible y un eje teórico, en los cuales nosotros el eje posible lo vamos a tomar, bueno, el eje teórico lo vamos a tomar como referencia para poder encontrar el eje posible. Asimismo tenemos la tolerancia de concentricidad, la cual se refiere a la posición del centro de una circunferencia con respecto al centro de otra circunferencia que sirve de referencia. Para manera más fácil, podemos ver en la imagen que se presenta la circunferencia real, que es el círculo grande que nos marca ahí, y la circunferencia de referencia, que como su nombre nos dice, nada más nos sirve para referencia, vaya, y tomarla de guía para los siguientes dibujos. Con respecto a la tolerancia de coaxilidad, se refiere a la posición del eje de un cilindro recto con respecto a la del eje de otro cilindro que sirve de referencia. En este caso nosotros no lo manejamos tanto por circunferencias, lo manejamos de una manera un poco más tridimensional, de manera en la que se podría ver los cilindros de referencia, en donde la zona de tolerancia es un cilindro de diámetro T con el mismo eje del cilindro de referencia. Entonces nosotros podemos observar que, por ejemplo, en el dibujo se muestra el cilindro de referencia y cómo siguen los demás cilindros, pero no pierde el diámetro, el centro, pues, vaya la concordancia del cilindro. Entonces esto nos ayuda mucho porque nos sirve como una guía o una referencia, como nos marca en cualquiera de sus dos definiciones. Porque una definición más fácil sería que es la zona de tolerancia que está limitada por un cilindro de diámetro T, cuyo eje coincide con el eje de referencia, el cual es lo mismo que se acaba de mencionar. Como última tolerancia, nosotros podemos encontrar la tolerancia y simetría, la cual nos dice que se evalúa la simetría de una identidad con respecto a un plano. La zona tolerada es el espacio comprendido entre dos planos separados a una distancia T y ubicados equidistante a una distancia dada, entonces al plano de referencia. Entonces nosotros podemos encontrar un plano de referencia en la imagen y podemos encontrar la distancia T tomando cualquiera de las distancias que nosotros queramos y encontrar una simetría en este. Si no, es como todo lo que hemos dicho a lo largo de este video, el cual se tiene que, entender que se tiene que haber una concordancia entre las piezas, por lo que se estipulan este tipo de normas o este tipo de tolerancias. Con respecto a, por mi parte sería todo y espero que tengan una buena tarde. Denle like y sí, por mi parte sería todo. Muchas gracias.